nombre. Buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Martín Guzmán. Mi nombre es Carmen Peñalver Puchaina. Mi nombre es Kevin Andrei Telle Sabac. Mi nombre es Marjorie Castañeda. Y vamos a hablar sobre la geografía cultural. Les voy a explicar sobre el origen de la geografía cultural. La geografía cultural nace en Gran Bretaña en torno al estudio marxista en pro de estudio de las estructuras sociales. Sin embargo, cuando los estudios llegan a Estados Unidos, se transforman y se consolidan en una sola fusión de posmodernismo. Ahora, ¿qué es la geografía cultural? La geografía cultural es una disciplina que se sumerge en las complejas interacciones entre la humanidad y su entorno geográfico. Este campo de estudio se adentra en las profundidades de cómo las culturas humanas son moldeadas por el lugar en el que habita y a su vez cómo estas culturas dejan su marca en la faz de la Tierra a través de estas exploraciones. La geografía cultural nos permite entender mejor nuestra diversidad global y cómo esta se manifiesta en la configuración de paisajes y sociedades a lo largo del mundo. Uno de los pilares fundamentales de la geografía cultural es el concepto de lugar. Cada lugar en el planeta tiene una característica única que lo hace diferente, desde su geografía física hasta su clima, recursos naturales y biodiversidad. Además de eso, la geografía cultural también se adentra en el estudio de cómo las personas transforman el entorno desde la construcción de ciudades y la agricultura hasta la explotación de recursos naturales. Las actividades humanas dejan huella duradera en los paisajes. En resumen, la geografía cultural es una ventana hacia el mundo que nos rodea. Nos invita a explorar cómo las personas y las culturas están entrelazadas en su entorno geográfico y cómo estas interacciones dan forma a la riqueza de la experiencia humana en la Tierra. A medida que continuamos avanzando en este mundo, cada vez más esta disciplina se convierte en una herramienta invaluable, importante para entender y apreciar la riqueza de nuestra diversidad cultural y geográfica. El objeto de estudio de la geografía cultural se basa más que todo en estudiar lo que es, se delimita más que todo en estudiar lo que es la cultura como tal. La geografía cultural tiene muy en cuenta los aspectos como son las tradiciones, el lenguaje, costumbres que tiene cada una de cada uno de los pueblos. La geografía cultural también nos resalta la parte de lo que es el desarrollo cultural de la sociedad dentro de los paisajes que posee cada uno de estos. Esos contextos se estudian de tal forma que se va mirando cuáles han sido esos cambios o esas transformaciones que ha tenido con el pasar del tiempo o las transformaciones que el mismo hombre le ha hecho a cada uno de estos. Podemos resaltar que desde ahí parte lo que se conoce como paisaje cultural, lo cual está ligado más que todo con el estudio de cada uno de esos aspectos importantes que encontramos dentro de los contextos en el que se estudia la manera de vivir del hombre dentro de esta misma sociedad. También podemos decir que la geografía cultural analiza cada una de esas civilizaciones a través de las actitudes, de las creencias, de las ideas que tiene cada uno de ellos, así como el lenguaje. También estudia lo que son las instituciones de poder y también lo que tiene que ver, lo que está relacionado con el ecoturismo, también tiene relación con lo que es la migración, el internacionalismo y de esa forma también van mirando cuáles son cada uno de esos aspectos que son, se han sido trascendentales o cada uno de esos fenómenos que han pasado que han sido muy importantes para la transformación de ese contexto. En resumen, el objeto de lo que es la geografía cultural es que estudia cada uno de esos aspectos importantes que
que encontramos dentro de la cultura y cuál ha sido la transformación que el hombre le ha dado a esto con el pasar del tiempo. Conceptos fundamentales. La geografía cultural desarrolló varios conceptos en aras de explicar o definir los aspectos de los campos que estudia, entre los cuales encontramos el ambiente cultural. El ambiente cultural nos hace referencia a la forma en que la cultura influye, a la influencia de la cultura en la forma como el ser humano se desarrolla en un espacio determinado, ¿sí? En un territorio. Entonces, es como la influencia de la cultura en el ser humano en dicho territorio. Entonces, permite establecer fenómenos variables o permanentes en las sociedades de dicho territorio. Un ejemplo puede ser la religión, la política, ¿sí? La forma de combate. Ese sería ambiente cultural. El paisaje cultural, en cambio, nos hace referencia a un paisaje natural que ha sido modificado por el hombre. Entonces, allí tiene que ver mucho la cultura en la forma de que como el hombre desarrolla ese espacio natural, ¿sí? Ese paisaje natural. Por eso encontramos diferencias en la forma, en las arquitecturas de las diferentes civilizaciones. Dependiendo de la parte religiosa también hay monumentos, hay edificaciones religiosas que son diferentes. También es importante aclarar que en la parte del paisaje cultural se tiene en cuenta también cosas de la sociedad como en sí, como puede ser el vestuario, ¿sí? La forma en que se vestían, la forma de cómo se vestían para sobrellevar los tiempos, el clima, la agricultura también. Eso es parte del paisaje cultural. La cultura se entiende en la geografía cultural como la sumatoria o el resultado de los diferentes actos, comportamientos, ¿sí? De la cotidianidad de las personas o de los seres de una civilización en concreto. Entonces eso se entiende como cultura, como esos hechos que van transdeciendo tanto que se hacen cotidianos, que ya son parte pues de la civilización. Hegemonía cultural. La hegemonía cultural nos habla sobre tratar de establecer una cultura por encima de las demás culturas. ¿Sí? Esto lleva a que con el pasar del tiempo ya esa cultura que se está predominando, que se está tratando de establecer, llegue a ser aceptada. Entonces ya toma aspectos. La cultura, ya se toman los aspectos de la cultura que está ejerciéndose sobre las demás. Globalización. La globalización hace referencia a la interacción de las personas, de los gobiernos, de las empresas, ¿sí? de las culturas a nivel mundial. Entonces eso va creando, esa interacción va creando nuevas formas de cultura, nuevos actos, nuevos aspectos, nuevos comportamientos de tolerancia que tienen que ver con esa interacción que se ha tenido. Y la diversidad cultural. La diversidad cultural nos habla de cómo interactúan las diferentes culturas que hay, la cantidad de las diferentes culturas que hay, cómo conviven, ¿sí? En el espacio, en el territorio. Porque pues hay diferentes culturas. Entonces nos habla de eso, de cómo se da esa interacción entre las culturas. A eso es a lo que se le llama diversidad cultural. Es un ejemplo, pongamos que la diversidad cultural es para el ser humano como la diversidad biológica es para los seres para los seres vivos, ¿sí? Más que todo eso es un ejemplo para entenderlo mejor. Principales autores. La historia de la geografía cultural es muy reciente, desarrollándose el concepto a partir del siglo XX en los Estados Unidos. Para entender sus orígenes es reseñable mencionar al geógrafo estadounidense Carl Orville Sauer 1889 y 1975, conocido como el padre de esta rama para muchos círculos académicos. La mayor parte de sus estudios se centraba en la naturaleza, el paisaje y la cultura.
pero quiso demostrar que aunque el entorno natural no define la cultura, esta última se desarrolla ligada a él, creando determinados modos de vida. Sauer estuvo interesado en estudiar el impacto ambiental que genera las actividades de los seres humanos. También se interesó en descubrir los orígenes y la propagación cultural de prácticas comunes como la agricultura, el uso del fuego y la domesticación de animales. Más allá de esto, Sauer no definió ampliamente la cultura como concepto, sino que la enfocó en un simple modo de vivir. Los geógrafos Philipp Wagner y Marvin Piquesel en la década de los 60 definieron la geografía natural con base a la diversidad de expresiones culturales existentes y la influencia en la forma en la que los humanos